Mike Pence no aceptó ser parte de un plan para desconocer en el Congreso el triunfo de Joe Biden. Pence no aceptó la solicitud de que se revierta los resultados del colegio electoral el 6 de enero, cuando serán certificados en una ceremonia en el Congreso. Tras su negativa, el grupo lo demandó y busca darle poderes especiales para incidir en el proceso de certificación. El vicepresidente Mike Pence rechazó unirse a los intentos de un representante republicano de Texas y los 11 electores republicanos de Arizona que buscaban utilizarlo a él para revertir los resultados de las elecciones presidenciales. Informaron los abogados de este grupo que, tras el fracaso en atraer al vicepresidente, presentaron una demanda en su contra con la que esperan forzarlo legalmente a hacer lo que le piden. Desconocer los resultados certificados de los estados en los que la campaña de Donald Trump asegura sin pruebas que hubo fraude electoral. El representante de Texas, Louis Gohmert, y los electores republicanos de Arizona que habrían representado a Trump en el colegio electoral, si este hubiera ganado el estado, presentaron una demanda contra Pence este lunes con la que buscaban darle poderes al vicepresidente para determinar qué electores presidenciales contará el Congreso a la hora de certificar los resultados electorales. Esta iniciativa legal sin precedentes básicamente le pide a una Corte Federal de Texas que otorgue al vicepresidente la autoridad para anular los resultados en esos estados clave que ganó Biden el próximo 6 de enero y que el Senado solo cuente a los electores que van a votar por Trump. El grupo republicano contactó antes a Pence buscando su apoyo en este intento legal, pero las conversaciones no llegaron a ningún acuerdo, según revelaron nuevos documentos judiciales hechos públicos este martes, por lo cual se presentó la demanda. En la teleconferencia, el abogado de los demandantes hizo un intento significativo de resolver los problemas legales subyacentes mediante un acuerdo, incluido el aviso al abogado del vicepresidente de que los demandantes tenían la intención de buscar una medida cautelar inmediata en caso de que las partes no estuvieran de acuerdo, dijeron los abogados del grupo republicano en una presentación en la que buscaban fijar el fallo del caso para el 4 de enero, apenas 2 días antes de la reunión protocolar en el Senado para recibir la certificación de las elecciones. El caso está en manos del juez Jeremy Kernel, del Distrito Este de Texas, quien fue designado a su cargo por el presidente Trump. La noche del martes, Kernel acordó conceder parcialmente una solicitud de establecer un cronograma acelerado y pidió a Pence que emitiera una respuesta a la demanda antes del 31 de diciembre a las 5 p.m. y que Gohmert emitiera una respuesta a Pence antes del 1 de enero a las 9 a.m., pero no aceptó celebrar una audiencia y dijo que no se programaría ninguna sin más aviso del tribunal, informó el medio político. El juez también ordenó a Gohmert y a sus compañeros demandantes que enviaran inmediatamente una copia de la orden a un abogado de Pence, al Departamento de Justicia y al fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. ¿Qué hará Mike Pence ese día? Esta decisión del vicepresidente Pence, que hasta ahora ha sido uno de los hombres más leales a Trump, marca una clara e importante ruptura con los empeños de su jefe de revertir los resultados electorales a toda costa. Hasta el momento el vicepresidente no ha hecho ningún comentario sobre qué hará el día de la certificación que ocurrirá el próximo 6 de enero, pero la pasada semana dijo en un mitin: "Vamos a seguir luchando hasta que se cuente cada voto legal, vamos a ganar Georgia, vamos a salvar a Estados Unidos", mientras la multitud gritaba: "Detengan el robo". Pero el rol de Pence en este proceso es más bien simbólico, como responsable de supervisar la sesión conjunta durante la cual el Congreso certifica al nuevo ocupante de la Casa Blanca. Este papel se rige por una ley federal de 1887 conocida como Ley de Conteo Electoral, que según los demandantes establece reglas que limitan de manera inconstitucional el poder del vicepresidente para determinar los resultados.
El vicepresidente tampoco ha comentado públicamente sobre los llamados de Trump para revertir los resultados del proceso electoral y quedarse en la Casa Blanca. Estos esfuerzos, que buscan influir en la certificación final del colegio electoral en el Senado, son la última esperanza de Trump y su séquito de algunos asistentes y congresistas republicanos, después de sufrir derrota tras derrota en diferentes cortes con demandas y peticiones que buscaban impugnar resultados y que han sido rechazadas, incluso por jueces nombrados en su cargo por el propio Donald Trump. Por otro lado, pandemia, impeachment, protestas raciales y crisis económica. Así fue el año político 2020. Decir que el 2020 fue extraordinario es quedarse corto. El año comenzó con un juicio político a Trump y arreció con el coronavirus, la crisis económica, las protestas contra el racismo y terminó con unas elecciones cuyo resultado adverso el presidente se niega a aceptar. En retrospectiva, el 2020 fue como si nos hubiera impactado un cometa, tan rápida y violentamente que alteró nuestra realidad. Pasará mucho tiempo hasta que volvamos a sentirnos como antes del coronavirus, como antes de sentir qué tan polarizado estaba el país y qué tan ajenos éramos. Y desgraciadamente seguimos siendo a nuestros vecinos acogidos bajo la misma bandera. El año comenzó con un terremoto político, el juicio político del presidente Donald Trump. Luego llegó la pandemia, que alteró desde la dinámica de las elecciones hasta nuestra rutina cotidiana, y terminó con una división política más aguda que nunca, con el mandatario atizando la desconfianza de un gran sector de la población en el gobierno y sistema democrático al rehusarse a reconocer su derrota en las urnas. Acá recordamos algunos de los hechos más importantes del 2020 para contextualizar este momento crucial para el país. Juicio político de Trump e inicio de coronavirus. La Cámara de Representantes del Congreso vota en favor de enviar al Senado una resolución que estipula los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra el presidente Donald Trump, en el marco del juicio político del mandatario. Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, luego que la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió una alerta mundial de salud por el virus. El gobierno de Trump crea el Grupo Especial de la Casa Blanca contra el Coronavirus, formado por Anthony Fauci y Deborah Birx, a la vez que restringe el ingreso a Estados Unidos a extranjeros provenientes de China a fin de frenar la propagación de la pandemia. Fin de juicio político y arranque de las primarias. Comienza la etapa de las elecciones primarias con el caucus de Iowa. El Senado pone fin al juicio político de Trump al absolverlo de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. El gobierno de Trump declara una emergencia nacional de salud pública debido a la pandemia, a la vez que el presidente dice que el virus es una falacia. Trump conmuta la sentencia del exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, quien estaba cumpliendo una sentencia de 14 años por corrupción. Supermartes y primera ayuda federal por la pandemia. 14 estados y un territorio estadounidense van a las urnas el supermartes, la fecha más trascendental de la primaria en la que se reparten 1.357 delegados, equivalente a más de 2/3 del número de delegados requerido para ganar la nominación. Trump promulga el paquete de ayuda por coronavirus, Ley CARES, 5 días después de declarar emergencia nacional por la pandemia. El gobierno de Trump prohíbe el ingreso al país de extranjeros provenientes de Europa, 2 días después de que la OMS declaró al COVID-19 como pandemia. Los demócratas se unifican bajo Biden. El senador Bernie Sanders se retira de la contienda, dejando a Joe Biden como virtual candidato demócrata a la presidencia. Trump sugiere combatir el coronavirus con desinfectantes. Protestas por la brutal muerte de George Floyd. Twitter etiqueta por primera vez un tuit de Trump con la advertencia de engañoso. El afroestadounidense George Floyd muere de manera brutal a manos de policías blancos y al día siguiente comienzan protestas contra la brutalidad policial que derivan en manifestaciones generalizadas en todo el país exigiendo el fin del racismo sistemático.
Trump retira a Estados Unidos de la OMS en medio de la pandemia. Más de 14 millones de trabajadores se quedan desempleados de febrero a mayo debido a la pandemia y el número de desempleados aumentará en los próximos meses. Las protestas destruyen símbolos de opresión. Arrecian las protestas tras la muerte de George Floyd, a la vez que derriban estatuas de Cristóbal Colón y otros símbolos de colonización y opresión, mientras que Trump responde con mano dura a los manifestantes. Continúan las primarias con elecciones en Nueva York, Kentucky y otros estados.